Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, dice Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy vamos a ver un tema muy importante en esta serie de códigos de libertad que se llama del temor a la paz. Del temor a la paz. Yo le puedo preguntar a alguien, oye, ¿tú tienes temor? Y quizá en este momento te puedes acordar y me puedes decir, no, pues yo no tengo miedo, y más los hombres, no, miedo no, temor no. Vamos a ver y vamos a profundizar un poquito porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios te va a recordar áreas de tu vida desde la niñez que hay que romper, que hay que sanar. ¿Para qué? Para llevarte de ese temor a la paz de Dios, para llevarte a ese espíritu de temor, a traerte una libertad en Dios. En la Biblia encontramos que está escrito 365 veces la expresión no temas. No tengas temor. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios te está diciendo, tengo para ti una palabra cada día de tu vida, en la cual yo te digo, no temas, no tengas temor. Porque el temor es un enemigo que nos impide vivir libremente, que nos impide manifestar nuestros dones, nuestros talentos, que nos impide ir más allá. Son límites que hacen que estemos todos ermitaños en casa, todos ermitaños en el cuarto, todos ermitaños sin querer confrontar quizá los problemas de la vida o ciertas circunstancias. Hay varios tipos de temor. Tenemos el temor reverente, el temor a Dios, el cual nos trae sabiduría, dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. Amén. Pero también hay un espíritu de temor que necesitamos sacarlo de nuestras vidas. En 2 de Timoteo 1:17, Dios nos habla de esto. Y el Señor dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Si viene el temor, si viene el miedo, quiere decir que Dios no lo ha dado. ¿Quién lo ha dado? El enemigo lo ha dado. Dios te dice, sin embargo, en 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no es ese proveedor que trae ese espíritu de temor, ni de timidez, sino dice, yo te doy el poder, el amor y la autodisciplina, el dominio propio. Dios es el portador del amor, Dios es el portador del poder. ¿Y sabes qué más? Dios te da ese autocontrol para que enfrentes y confrontes todo temor, toda circunstancia. Así que sentir temor en situaciones peligrosas, pues es normal. Muy normal. ¿Quién ha sentido aquí temor? Yo puedo decir, si no eres un robot, ¿verdad? Así que sentir temor en situaciones peligrosas es normal, pero estar atado al temor nos impedirá disfrutar de la libertad interior. Muchos de nosotros tenemos temores, temor a emprender, ¿a qué? A aflorar nuestros dones, a aflorar nuestros talentos. No, porque van a decir de mí, hay quienes dicen, pues yo bailo, pero yo bailo dentro de mi casa, yo canto, pero en la regadera. Porque tenemos ese temor a la crítica, tenemos ese temor a que nos señalen, a que nos rechacen. Así que hay muchos índoles de temor. ¿Cómo podemos definir temor en nuestra vida? Es ese sentimiento de inquietud y de angustia que mueve a rechazar o tratar de evitar las cosas que consideramos peligrosas, arriesgadas o capaces de hacernos daño. Yo me acuerdo cuando yo era joven, bueno, más joven porque soy joven todavía, que yo me iba a los parques de diversiones, a los juegos mecánicos, y yo decía, al más feo, al más fuerte, vamos a subirnos a ese.
Y decía, vamos a irnos a la montaña rusa y vamos a irnos aquí y allá. Y yo, sí. Pero después crecí un poquito más. Entendí que debo de cuidar mi vida y ahora ni quien me suba. Entonces, hay ciertas temporadas donde tenemos ciertos temores en nuestra vida. Yo ya cuido más mi vida. Sí, yo ya he chocado. ¿Tú has chocado? ¿O te han chocado? Pues no es fácil. Y más cuando has chocado o le han chocado a alguien y tú has estado a un lado. Entonces hay traumas en la vida por causa que abrimos una puerta al temor. Si tú ves una película de terror, si tú ves algún video que te asusta, tú abres una ventana, una puerta al espíritu de temor. Y a veces andamos soñando feo, ¿verdad? Hoy soñé bien feo, ¿qué le ha pasado? Entonces abrimos puertas por ahí. Entonces necesitamos, en verdad, echar fuera todo temor. Isaías 43, del 1 al 2, dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, fíjate muy bien, iglesia, lo que el Señor te dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, mío eres. Cuando pasas por las aguas profundas, ¿quién está pasando por esas aguas profundas? ¿Quién está en este tiempo por una circunstancia difícil? El Señor te dice, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. A veces sientes que te ahoga, pero el Señor te da esta promesa, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, el Señor te dice, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. A veces algunos de nosotros hemos estado en circunstancias bien difíciles, que parece que nos ahogamos, parece que no hay salida, pero después pasa el tiempo y pasa la situación y dice, ay, cómo yo estaba, ¿verdad? Bien angustiada, bien temerosa, bien... pero se resolvió todo. Quiero decirte que los problemas no son eternos, son temporales, pero a veces como que estamos en una situación donde actuamos como si los problemas fueran eternos, como si no se fueran ahí, pero recuérdate, esto va a pasar. Tienes que empezarte a decir a ti mismo, esto también va a pasar. Y mantente firme. Y mantente en esa promesa que Dios, el Señor, está contigo sobre toda circunstancia. Quizá alguno de ustedes no está pasando alguna circunstancia difícil, pero créeme que como cristianos, como hijos de Dios, el enemigo no se mantiene en paz. Dicen, no, ahorita ya estoy súper bien, ya pasé este problema. Ay, Dios mío, pues a ver qué está preparando el chamuco, ¿verdad? Porque pareciera que no termina. Como hijos de Dios, quiero decirte que los problemas no se acaban, pero como hijo de Dios y como cualquier otra persona, los problemas a veces no se acaban. La diferencia es que tenemos al Señor. La diferencia es que tenemos a nuestro Dios, nuestro Creador, el cual nos da esas promesas. Y cuando estés en esas circunstancias, este es el tiempo de decirle al Espíritu de Dios, recuérdame esas promesas. Jala la palabra de Dios. Jala la palabra de Dios en aquellas circunstancias que más las necesites. Nuestro Creador colocó en cada uno de nosotros para activar todos nuestros sistemas físicos cuando enfrentamos un peligro real. Así que está en tu ADN. Es ese ADN de supervivencia. Es ese ADN de que sabes, sientes, intuyes que hay peligro, ¿verdad? Dios te lo activó, pero no es para que te lo quedes. Sí hay una adrenalina que surge en nuestro cuerpo cuando hay temor, pero que nos impulsa a actuar, a tomar acción, a cualquier ataque, a cualquier
cosa en donde tenemos que huir. ¿Te ha pasado? Yo me acuerdo cuando era niña, ay, yo tuve un temor tremendo, no a los perros grandes. Créeme, yo veo un perro grande y no me pasa nada, pero yo veo los chiquitos, esos que ladran mucho. Y cuando yo era niña, recuerdo que salió en donde trabajaba mi papá, sí, en un campo experimental, porque él es científico, y jugando y todo, y que me salió un perrillo, pero bien ladrón. Y yo dije, pues no me va a hacer nada, no, que me agarra de la pierna y que no me deja ir, y no me deja ir, y yo gritando y gritando y gritando que me rescaten, y gritando, y decían mis hermanos, ay, yo pensaba que estabas gritando nada más porque sí, yo, ay, me estaba comiendo el pie, ahí me estaba torturando, me estaba arrancando el pie, ellos no me hacían caso, y recuerdo que quedé con todos los hoyitos de de sus mandíbulas, todo morado, de por sí soy blanca y cualquier golpecito hace que todo se vea. Y a partir de ahí yo nada más vi un perrillo, digo, mira, a este grandote no le tengo miedo, pero a este que ni se me acerque. Así que, pero poco a poco uno va sanando esos temores. Cuando era adolescente, yo me acuerdo que también íbamos a la preparatoria, mi papá nos llevaba, y de repente salió un camión, pero lento el camión, como era un borracho, pues, era un día lunes, entonces se la pasó happy el domingo, ¿verdad? Y el siguiente día agarró el trabajo y que el camión no se pare, mi papá nada más y le logró chocar la parte de la caja de la camioneta. Así que lo único que me pasó a mí fue el golpe en la cadera, pero me dejó un trauma horrible. Y cada vez que pasaba un carro así, yo le decía, papá, cuidado, papá, cuidado, cuidado, papá, ¿qué quieres hacer? ¿Qué? Y decía mi mamá, te voy a mandar al psicólogo si no te comportas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Hay cosas en nuestra niñez, hay cosas en nuestra vida que generan traumas, hay violaciones, hay acosos, hay circunstancias que hacen que te sellen de por vida. Pero todas esas cosas necesitas confrontarlas, ¿sí? A veces nos escondemos y no queremos hablar de eso. Y eso es lo que pasa. Nos convertimos en ermitaños. No, no queremos saber nada de eso. No me hables de ese tema. No quiero sacarlo a la luz. ¿Por qué? Porque me duele. Me duele. Pero la única forma en que tú puedas confrontar todo temor es diciéndole al Señor, ayúdame. Saca ese espíritu de temor y ¿sabes qué? Ayúdame a hacerlo frente. Hacerlo frente. ¿Tú sabes cómo se sana una persona que tiene alergia? ¿Sabes cómo se sana? Poco a poco, dándole pequeñas dosis de aquellas cosas que le provocan alergia, que le provocan reacción. ¿Tú sabes eso? Poco a poco, pequeñas dosis, pequeñas dosis, pequeñas dosis. ¿Sí? Hasta que tu cuerpo dice, pues ya más o menos lo tolero, ¿verdad? Ya más o menos lo tolero. Confronta tu temor, confronta tus miedos. La persona que padece un temor anormal puede indicarse que tiene una angustia, pero quiero decirte que hasta los más grandes en la palabra de Dios han tenido angustias, y uno de ellos es el rey David. En Salmo 55, del 4 al 7, dice, mi corazón late en el pecho con fuerza. Me asalta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman. No puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como de una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. ¿Alguna vez te has sentido así? Ya no quiero nada, quiero irme de aquí, quiero dejarlo todo, quiero aventar la toalla. Algunos de nosotros hemos tenido una circunstancia donde no queremos ya confrontar y enfrentar estas situaciones. Es normal. El mismo rey David, cuando el rey Saúl lo atacaba y lo perseguía para matarlo, no creas que él estaba muy campante ahí en la cueva discipulando a sus 300. Él estaba temeroso. ¿Quién ha tenido alguna vez temor a la muerte?
Imagínate, es difícil, es abrumador, no es fácil. Y temor a que alguien más se muera, alguien de tu familia, algún hijo. Los que somos padres podemos saber eso, ¿verdad? Cuando vemos a los hijos, ¿sí respira? Y ya está dormido, pues nada más a mí sí respira. Son temores que nos abruman, pero hay que dejárselos a Dios. En la soberanía de Dios y su perfección en nosotros, nos ha dado una fuente de mecanismos de defensa que nos permiten actuar eficazmente contra el peligro. Hay síntomas del temor que son normales. ¿Sabes cuáles son normales? Cuando tienes un poquito de apresión, sí, cuando tus palpitaciones comienzan allá, ¿verdad? Que tienes temor a algo, que te fuiste corriendo porque un perro por ahí te fue persiguiendo y ¡ay! Te sientes temeroso, sí, las pupilas se dilatan, hay agudeza en los sentidos, hay sensación, hay menos sensación de sueño porque estás alerta, sí. Hay pensamientos rápidos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Incremento de la respiración, pero eso es normal. Eso es algo que Dios pone en ti. Si está en tu ADN, está en tu sistema para poderte defender. Pero hay cosas que son anormales y tienes que verlas y tienes que intuir en ti mismo, en ti misma. Esto es anormal, la hiperventilación, dificultad para respirar. Te hablan, te marcan, te dan una situación y empiezas, ¿verdad? La ansiedad te consume, hay sudor, hay respiración muy fuerte, excesiva, hay terror de morir, temblores, estremecimientos, las manos frías, sensaciones de retraimiento, que no puedes hacer nada, te paraliza. Oye, yo me acuerdo una vez que mi hijo, nos fuimos por ahí a un parque y hay una resbaladilla ahí grandísima, grandísima, y mi hijo, ay, no quiero ir porque me da miedo. Pues no vayas. Y los niños se echaban y decían, no, mejor sí voy. Y yo, ay, tranquilo, hijo. Y yo le decía, ay, Dios mío, se va a aventar esa gran resbaladilla, y se avienta, y él, ay, qué padre, y otra vez se avienta. Y me acuerdo que había un niño ahí que tenía su hermanita, y se subía el niño con su hermanita, una niña como de un año y medio, 2 años, apenas podía caminar. Y de repente los dos jugando, y me acuerdo que mi hijo se avienta y me dice, mamá, que quién sabe qué más. Y de rato venía el niño con la niña y que lo tumban. Yo creo que yo así como que hasta la vuelta. Y yo decía, mi hijo, que quién sabe qué. Y él se levanta y todo bien y qué. Pero la niña de 1 año y medio, no sé qué le pasó. Como que le dio una emoción muy fuerte desde niño. Desde pequeños necesitamos cuidar las emociones de nuestros hijos. Y esa niña pequeña se quedaba así como que iba a llorar y se desmayó. Y, y ahí me dio ese temor anormal. La mamá bien controlada, ¿eh? La mamá toma a la niña y empieza a despertarla. Y el niño gritando, el hermanito gritando, y yo el celular queriendo marcar 911, no me daba ni el 8, parecía que mis dedos estaban muy gruesos porque no me daba y no podía, y yo decía, jamás me había pasado eso, porque a todos nos pasa, somos vulnerables ante ciertas circunstancias que a veces decimos, ¿qué hacemos? Nos paralizamos. Hay ciertos temores que tú no sabes qué vas a confrontar. Pero aquí es donde necesitamos estar, pero bien activados con Dios, ¿sí? Para engancharnos con el Señor a cualquier circunstancia, cualquier fuente de temor. El rey David tuvo esa experiencia dramática de ser perseguido. Pero también podemos ver que las emociones cambiantes en la vida de los discípulos. Vamos a ver Mateo 14 del
26 al 33. ¿Algún día tú has visto un fantasma? Entonces ves que se te aparece una sombra, algo, y tú dices, no, yo las ignoro. Dice, nada me podrá hacer frente, nada me hace daño, ¿sí? No me puedes tocar, pero sí puedes aparecer y ya, como que te ignoro. Aún los apóstoles, antes de ser apóstoles, tuvieron miedo. Mateo 14, del 26 al 36 dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, ¿a quién? A Jesús, quedaron aterrados. Ni siquiera como que lo confundieron. Y dice aquí la palabra, llenos de miedo clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. Eso es lo que pasa cuando tienes miedo. Jesús te habla de inmediato. Y Jesús les dice, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Así, en cualquier circunstancia, en cualquier problema, ansiedades, que los hijos no regresan a casa, que no tenemos y sabemos dónde están los hijos, el Señor te dice, yo estoy aquí. Y tú puedes orar, madre, padre de familia, y decirle al Señor, por favor, Dios, que también tú estés con él, que también tú estés con ella. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús dice, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento de las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado y decimos, sí, yo te obedezco en el nombre de Jesús? Por ahí dicen, el que da la visión da la provisión, qué fácil. Y ahí uno anda andando, ¿verdad? Pero cuando ya uno anda sobre el mar, Dios mío, y se vienen todas las situaciones, pero Dios me mandó. Pareciera que desfallecemos, pareciera que nos hundimos, pero quiero decirte que el Señor, así como Pedro dijo, sálvame, Señor, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Así es el Señor. Inmediatamente, en cualquier grito de desesperación y de clamor, Jesús viene contigo, te extiende la mano y te dice, ven. Así que cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Así que tienes que saber una cosa, que Jesús tiene todo el control. Todo el control el Señor lo tiene. Es más, a veces como que Él hace un poquito de airecito. A ver, vamos a darle un poquito de airecito a mi hijo, a mi hija. Vamos a darle un poquito. Porque necesito probarlo, porque necesito que crezca en la fe. Y así es como nosotros somos probados. Vienen las pruebas, vienen las circunstancias y comenzamos a ver qué tanta fe, ¿verdad? Tenemos. Porque a veces es bien fácil tener fe cuando estamos aquí en la iglesia, levantamos la mano, le decimos al Señor, sí, yo creo en ti, yo tengo fe en ti. Pero cuando vienen los problemas es cuando nos tambaleamos, cuando estamos encima de ese mar turbulento y pareciera que estamos caminando, nos tambaleamos, pero después viene ese espíritu de temor y parece que nos hundimos. Pero ahí es cuando el Señor dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y Él extiende su mano y te levanta. Así que aquí vemos que también los discípulos tuvieron mucho temor. Así que tenemos muchos temores, hay muchos temores, amenazas de perder las personas que amamos, amenazas de quedarnos solos, alguna amenaza de perder algún lugar, una posesión, un trabajo. ¿Sí? Hay muchos índoles de temor, te puedo decir muchos más. En Salmos 103:11 te da una solución. Y dice aquí, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Así que Dios tiene un amor inagotable por ti. Tienes que recordar que Dios te ama y que el Señor, a pesar de las circunstancias, te va a sostener. Amén. Tenemos otras inseguridades, otros temores,
la amenaza de perder la estabilidad financiera. ¿Y si no funciona el negocio? ¿Y si no me alcanza con este trabajo? Ya estoy creciendo. Al rato me van a querer despedir. O como que ya veo como que olas por ahí en el trabajo, como que están despidiendo gente. Ay. Amenaza de perder a la familia, problemas entre miembros de la familia. Amenaza de perder los bienes. No he pagado la deuda, me van a venir a embargar. De perder los amigos. Así que hay muchas amenazas, hay muchas cosas, hay muchas circunstancias en la vida la cual puede provocar el temor. Es normal. La diferencia es cómo yo voy a actuar ante ese temor, cómo yo voy a actuar ante esa circunstancia, cómo voy a reaccionar a lo que me está viniendo. Sí, me voy a perder ahí, voy a ser como Gedeón y voy a tener miedo. Cuando el Señor te dice como Gedeón, hombre valiente y esforzado. Ay, me está hablando a mí, decía Gedeón. Así te llama Dios, mujer valiente y esforzada. Tienes que pensar cómo Dios piensa de ti en todas las circunstancias. Hay factores que contribuyen también a un temor irracional. Regularmente son experiencias del pasado. El dolor causado por situaciones que dejaron heridas o malos entendidos. ¿Quién ha perdido relaciones por malos entendidos? Por falta de comunicación, por chismes, por comentarios. Y en vez de ir con la persona, mejor le haces caso a la persona que chismeó. Hacemos oídos a personas que quizá te dan un mensaje distorsionado. En vez de ir y confrontar a la persona y arreglar las cosas. ¿Qué otros temores traumáticos hay? Abuso físico, abuso sexual, accidente. Hay personas que han tenido accidentes y ya no quieren tomar más nada. El auto, no, tú maneja. El rechazo, el abandono, la crítica. Hay una solución. En 1 Corintios 13:11 vemos, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí dejé atrás las cosas que eran de niño. No es lo mismo que mi hijo me diga, mamá, acompáñale al baño porque está oscuro. Pues yo ya lo puedo hacer, ¿verdad? No es lo mismo que mi hijo me diga, mamá, acompáñame a mi cuarto, es que me da miedo. Y siempre te acompaña, ay, ya ve tú solito, ¿verdad? Así que hay muchos índoles de temor, pero ahora ya somos adultos. Ya no podemos ser como niños con cualquier cosa que nos dé temor. Ya tenemos que confrontar la vida y tenemos que confrontarla más ahora que tenemos a Dios. Hay una carga emocional, sentimientos dañados, tratar de complacer a los demás. Fíjate muy bien todas las cosas que producen temor y que están guardadas en nuestro pasado, en nuestra historia. El ambiente demasiado crítico en tu familia. Situaciones que viste desde la niñez, que tu mamá, que tu papá le pegaba a tu mamá. ¿Sí? Y ya cuando tienes un esposo, pues nada más le hace así, parece que te va a pegar. Espérame, pues nada más le hice así, estaba rascándome. Me pasa a pegar. Son todas estas cosas que hacen que haya traumas en nuestras vidas. Pero necesitamos ver cuál es la raíz, reconocer cuál es la razón de ese temor. Tienes que escribirlo. Porque sabes que hay temores que no nos dejan avanzar, que no nos dejan cruzar. Hay quienes aquí dicen, ay, es que yo no quiero predicar porque me da miedo. ¿Cuál es la raíz? Algún día alguien se burló porque cuando tú hablaste, porque cuando tú dijiste, hay que vencer todos esos temores. Primera de Pedro 5, del 6 al 7 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes.
Así que, ¿qué dice aquí? Pon delante de Dios todas, ¿qué? Tus preocupaciones, tus ansiedades. ¿En qué te estás preocupando? ¿En qué te estás preocupando en este tiempo? Quiero decirte que las causas del temor excesivo hay un gran antídoto. ¿Y sabes cuál ese antídoto es? En primera de Juan 4:18 lo vemos y dice la palabra, y este es un principio que te lo tienes que quedar, llevar a tu casa, llevarlo a tu almohada, llevarlo a cualquier situación que tengas, porque fíjate muy bien lo que dice aquí, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. ¿Y quién es amor? Dios. Porque el que ha conocido el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Dios es amor. Y el que lo ha conocido a Él, dice ahí, no puede haber temor. Tú tienes que acordarte que Dios te ama. Tú tienes que acordarte que Dios ama a tus hijos. Tú tienes que acordarte que el amor de Dios por ti es muy profundo y que no va a dejar que nada te dañe. Amén. Por eso siempre que vamos a carretera decimos, vamos a orar. No vamos a orar como un amuleto. No vamos a orar para que Dios nos dé suerte. Vamos a orar porque entendemos que solamente en Dios Él nos puede proteger, Él nos puede guardar. Ponemos toda nuestra ansiedad, todo nuestro temor delante del Señor. ¿Para qué? Para que Él sea el que nos ayude en nuestras debilidades. Porque Él ha hecho muchas cosas por nosotros. Él es el que sabe cuál es nuestra identidad como cristianos. Debemos entender que tenemos identidad en Él. Primera de Samuel 17:37. Y dice así, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Estaba David delante de ese gran Goliat. Quiero decirte una cosa, y este es un principio de parte del Señor. Estaba David viendo ese Goliat que estaba aterrando a todo el ejército de Israel. Y todos aquellos soldados que estaban bien entrenados, estaban bien temerosos. Estaban en verdad escondiéndose, pero cuando tienes la identidad de Dios, tú puedes tener ese valor para poder afrontar cualquier cosa. Porque fíjate muy bien lo que dice aquí David, el Señor, el que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará también de este Goliat, dijo David. Y cuando David se enfrenta a ese Goliat, quiero preguntarte, ¿cuál es tu Goliat? ¿Cuál es tu Goliat en este tiempo? David tomó esas piedras y con una sola piedra dijo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿sí? El Dios de los escuadrones vivientes. Él sabía quién era. Así que cuando lanzó esa piedra, ustedes saben la historia. Cayó la piedra en su sien y él cayó, ¡pum! Y derrotó a ese Goliat. Y David tomó la espada con la propia arma del enemigo, así es el Señor, con las propias armas del enemigo, tú matas a ese gigante. Y le cortó la cabeza. Quiero decirte que este es un principio. El principio es
que Dios puede utilizar a cualquier persona, porque así como utilizó a ese niño de 14, 16 años, a ti también te puede utilizar para vencer ese Goliat. No estamos hablando del niño, no estamos hablando de David, estamos hablando del gran rey de Israel que usó a cualquier persona, a un niño, para vencer a ese Goliat. Tú no sabes si Dios dirigió esa piedra con tal fuerza como si fuera una bala para matar ese Goliat. Dios lo hizo, solamente que utilizó a un pequeño adolescente para poderlo hacer. Así que Dios es nuestro ayudador en todas las cosas. Encontramos decenas de escrituras que nos dan confianza de que somos muy importantes para Dios. Tienes que entender que eres importante para el Padre. Hebreos 13:6 dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? No temeré. No voy a temer. Ahora te voy a decir una cosa. Vamos a hablar ahora de la ansiedad. La ansiedad es prima hermana del temor. Es prima hermana del temor, la ansiedad. ¿Quién ha tenido ansiedad alguna vez? Ansiedades fuertes. A veces hay ansiedades que te quitan la respiración. Que tienes un dolor en el pecho muy fuerte y dices, ¿qué onda? Yo tenía una contadora que tenía ataques de ansiedad y yo decía, nada más para que la vean y para llamar la atención. Pero el día que a mí me dio un ataque de ansiedad, yo dije, ay, es cierto, es verdad. Son cosas que no sabes cómo. Ya había yo leído de eso y ya había leído cómo solucionar esa situación en ese momento. Respira hondo, toma mucho aire, vete a un lugar donde el aire no esté encerrado, sino que esté abierto, y respira hondo y comienza a meditar en Dios. Y poco a poco Dios va tratando, va quitando esa ansiedad. La ansiedad viene del término latino ansietas, que se trata de la condición de una persona que experimenta una conmoción, una intranquilidad, nerviosismo o preocupación. Para la medicina, la ansiedad es el estado angustioso que no permite la relajación y el descanso. No puedes dormir bien. Quieres dormir, pero no puedes. Tienes insomnio, tienes preocupación. Más cuando el hijo no ha llegado a la casa, ¿va? Dices, ¿y ahora con quién estará? Y no llega y estás ahí y empiezas a hablar a los bomberos y empiezas a hablar a la policía y la ansiedad no te deja. La palabra en español ansiedad se asocia también con el vocablo latín angeri, que significa ahogar o ahorcar. Sientes que algo te ahorca. Sientes que algo te está presionando. El Marcos 4:19 dice lo siguiente, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por las otras cosas, así que no produce ningún fruto. Así que estamos desplazando los mensajes que nos llegan y los convertimos en preocupación. Por eso dice la palabra que debemos de aprender a pensar todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es digno de alabanza, en eso piensa. Necesitamos tener una maestría, una licenciatura en el saber pensar, porque los pensamientos contaminan al alma, porque los pensamientos contaminan el corazón. Y dice la palabra que del corazón, ¿qué? Habla la boca. Así que todo pensamiento que entre sobre tu vida tienes que pasarle un tamiz, un filtro, y tienes que empezarte a preguntar, ¿esto es bueno? ¿Esto es digno? ¿Esto tiene virtud? ¿Esto es digno de alabanza en verdad? Para poderlo pasar a mi corazón, porque si no es así, lo tienes que detener ahí y tienes que decirle al Señor, Señor, gobierna mis pensamientos.
Por eso dice que necesitamos tener ese yelmo, el yelmo de la salvación, el yelmo de la sanidad, el yelmo que me sana, que me salva de toda angustia y no deja que esos pensamientos, esos dardos de fuego entren a mi corazón. Así que es tu vida, tu corazón, dice la palabra, sobre todas las cosas. ¿Qué dice? Guarda, guarda tu corazón. Y mira, ¿sabes cómo lo guardamos? No permitas que los pensamientos incorrectos pasen a tu corazón. No permitas que las conversaciones, que las vanas conversaciones corrompan tus pensamientos y tu corazón. A veces estamos enojados con la gente y ni la conocemos. Nos hablaron mal de ella, de él, y decimos, ya hasta hablamos mal de esa persona. Y no hemos tratado de nosotros ver cómo es esa persona, creamos juicios. Así que ahí nos saboteamos a nosotros mismos, saboteamos nuestras emociones y nuestro corazón. Amén. Un ataque de pánico es un episodio breve también. Un ataque de pánico lleva de la ansiedad al ataque de pánico. Un episodio breve y repentino de temor intenso con una variedad de síntomas físicos, tales como palpitaciones cardíacas y mareo, la intervención de la amenaza externa de algo. Pero quiero decirte una cosa, Dios quiere llevarte al camino de la paz. ¿Tú has tenido alguna fobia? ¿Qué es una fobia? Ese miedo, pero ese miedo en exceso. ¿Sí? Fobia a las cucarachas, a las ratas. Hay fobias bien raras. Está la hematofobia, miedo a la sangre, a las heridas. Conmigo me tienen mucha fobia. Y bueno, existen muchas fobias, ¿verdad? Que necesitamos confrontarlas, que necesitamos en verdad tener asegurada una relación con Dios. Y debemos entender que el propósito de Dios para nuestras vidas es salvarnos. Así que vamos a tomar una decisión. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Así que tomamos la decisión de someter nuestra voluntad y la soberanía al poder de Dios en todas las cosas. El antídoto entonces es la paz. ¿Cómo dice la palabra de Dios con respecto a la paz? La paz es la que sobrepasa. En Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, cuidará que sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué necesitas? La paz de Dios, clamar por la paz de Dios. No clames para que el problema se te resuelva, porque quizá va a pasar mucho tiempo. No clames para que Dios te responda a una situación, una adversidad. Clama primeramente para que la paz de Dios, sí, que sobrepasa todo entendimiento, te sature por completo. Proverbios 1:7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hay un antídoto también para todo esto. El temor normal, el temor a Dios. Hay cosas a las cuales no te debes de meter. Pregúntale a Dios si tienes que meterte a esto o no, porque esto te va a conllevar problemas y situaciones que te van a quitar la paz. No te metas en deudas, no te metas en amistades incorrectas,
¿sí? Tienes que prevenir las cosas. Y vamos a orar para que el Espíritu de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, nos llene, nos levante. Y yo sé que en este tiempo, en todo lo que hemos platicado, empezaste a recordar y empezó a resurgir algunas áreas de tu vida que quizá has tenido temor, pero ¿sabes qué? En este tiempo también quiero que recuerdes que cuando pase alguna circunstancia, te acuerdes de Dios, te acuerdes que Él es tu paz, te acuerdes que el amor de Dios no va a dejar que te pase algo mayor, que el amor de Dios no va a dejar que algo que no puedas resistir suceda entre tu vida.